Hasta que me lance. Estimado público que nos sintoniza, es un gusto saludarlos y presentarles al personaje que tenemos hoy en el programa. Se trata nada más y nada menos que del doctor Felipe de Jesús Ortega. Especial su presencia porque él es director coral, director de orquesta, músico completo, musiterapeuta, toda una eminencia que tenemos acá en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y le vamos a ceder la palabra para que nos cuente algo muy especial sobre su vida. ¿Cómo se fue usted enamorando de la música, de los Wow. coros? A Sí. ver, cuente. Mira, aquí me aparece un letrero loquito que dice Zoom, un letrero que tengo aquí, No, no tenga pena. ahí se queda. Sí, Sí está mi imagen completa. completa. Muy bien. Bueno, la realidad es que pues mi padre era músico, entonces desde muy pequeño él empezó a enseñarme a tocar piano. Realmente no recuerdo cómo fue que me enseñó, porque pues para entonces a los 4 o 5 años yo no sabía leer la música, pero a los 5 años yo ya toqué mi primera pieza en el piano. Toqué una pieza que se llama El Carbonero, una pieza salvadoreña. Fue la primera pieza que yo toqué a los 5 años. Después de eso seguí tocando el piano por mi cuenta con ayuda de mi papá y de mi hermana, que también mi hermana era pianista. Ella, entonces, ahí luego, cuando entré al colegio, específicamente me pusieron en el Colegio San Sebastián por 3 razones. Una, porque quedaba cerca de la casa, para que no fuera muy lejos. Y en aquel entonces no había carros ni nada de eso para la familia. Dos, porque era un colegio católico y nosotros, nuestra familia es católica. Y tres, porque tenía coro y banda. Y entonces ahí yo podía entrar al coro y la banda. En segundo año de primaria entré al coro del colegio. Ahí empecé más o menos pues a cantar en el coro, ¿verdad? Dentro de todos los integrantes. En tercer año de primaria entré a la banda y fue interesante porque yo ahí empecé a recibir solfeo, la lectura musical. Mi papá posiblemente me había enseñado ya algo, yo eso sí no lo recuerdo, pero cuando entré a la banda estuve en solfeo al principio posiblemente un mes e inmediatamente me dieron instrumento. Y recuerdo que el maestro de la banda, como yo era muy pequeño, me dijo, usted va a tocar pícolo. El pícolo es un flautín pequeñito. Y entonces ese me dieron para tocar. Y empecé a estudiarlo. Y lo estudié y lo dominé tan fácilmente que en cuestión de otro mes, si mucho, sí, ya me dieron el instrumento completo para estudiar las lecciones del instrumento y me permitieron entrar a la banda del colegio. Yo entré a la banda en tercer año de primaria. Y pues bueno, lo que debo insistir, y lo voy a repetir posiblemente muchas veces, es que Dios me ha dado más de lo que cualquier ser humano podría merecer. Porque estaba yo aprendiendo el pícolo, tocando el pícolo, y lo aprendí tan rápido que al fin de ese año escolar, en menos de 10 meses tal vez, o en unos 10 meses, yo ya era un solista con el pícolo. Toqué de solista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tocaba una pieza que la banda me acompañaba, una pieza difícil, bien difícil. Recuerdo que yo en el colegio los atriles que tenía la banda eran de madera y tenían posiblemente como metro y pico de altura. Yo era un niño, un muchachito que no alcanzaba el atril. Entonces usaba un banquito para poder alcanzar el atril. Pues el día de la clausura del colegio, yo voy subiendo al salón de actos, la banda quedó abajo y yo subí solito al salón de actos con mi atril, mi instrumento y mi banquito. Y entonces me subí al banquito, la gente se mataba de la risa de verme cuando yo me subí al banquito para poder tocar la pieza. Pero cuando terminé, la gente maravillada me aplaudieron un montón, porque la toqué perfectamente bien, una pieza difícil de interpretar.
De ahí entonces ya me quedé en la banda y en el coro, ya participé en las dos cosas. Luego me salto hasta la secundaria, porque, bueno, hay una previa todavía en sexto año de primaria, creo yo, sí, que el maestro de la banda, eran dos maestros, uno de los maestros trabajaba en el conservatorio y no sé por qué a él se le ocurrió llevarnos a los que integrábamos la banda a examinarnos en solfeo al conservatorio. Teníamos que ir a examinarnos al conservatorio. Pues yo no tenía idea de que pudiera ganar el examen. Entonces yo me fingí enfermo para no ir, pero la directora del colegio me mandó a traer y me dijo que aunque fuera muerto tenía que ir. Y entonces, pues me fui al examen y pues por supuesto lo gané. Entonces, cuando regresé a la banda, yo ya tenía primer año de solfeo ganado. Entonces, cuando pasé a la secundaria, en primer año, la directora del colegio me puso de maestro de solfeo de los que ingresaban a la banda. Mis alumnos fueron mis propios compañeros y otros de primaria, ¿verdad? Entonces, de los que iban ingresando a la banda. Luego, fui haciendo, por supuesto, además hay otro elemento importante. Yo, pues por la gracia de Dios, una vez más, fui muy buen alumno. Fui muy buen alumno, fui el mejor de mi clase durante todos mis años de estudio. Entonces recibía al principio medallas de conducta, de aprovechamiento y todo, y ya a partir de tercer año, ese año en que toqué de solista, obtuve la medalla de excelencia, el mejor alumno de todo el colegio. Entonces, el fundador del colegio era Monseñor Mariano Rosel Ariano, y él imponía las medallas de excelencia. Entonces, en tercer año, él me puso la medalla. Luego pasé a cuarto año y él me puso la medalla. Yo sacaba medallas de todo lo demás, de aprovechamiento, de conducta, de todo, y la de excelencia, y él me la ponía. En cada grado, él me ponía. Entonces se dio cuenta de quién era yo, aparte de que me había visto ya tocar el pícolo en tercer año. Entonces, en segundo año de secundaria, interesantemente, el coro del colegio era el coro que cantaba en la Catedral Metropolitana. Era prácticamente el coro oficial de la catedral, que algunas veces cantaba solo el coro del colegio y otras veces se juntaba con los seminaristas, los del seminario conciliar en aquel entonces. Entonces hacíamos un coro grande. Pues estudiábamos en las vacaciones, prácticamente no teníamos vacaciones porque todas las vacaciones del coro se pasaba ensayando. Ensayábamos en el Palacio Obispal, llegábamos a ensayar. Pues ese año, Monseñor me dijo, mira, tú vas a ensayar, a aprender, a enseñarle al coro la misa, una misa, Te Deum Laudamus se llama la misa, porque don José Mata, que era el que dirigía el coro de la catedral, él trabajaba en una revista que se llamaba Verbum, ahí en el Palacio Arzobispal, pero él está muy ocupado en sus cosas, entonces tú vas a enseñar en la misa. Pues bueno, yo me puse a enseñar en la misa, a tocar armonio con armonio ahí, y recuerdo que alguna vez pasaba por ahí, no sé qué hacía ahí en el palacio, pero ahí estaba. En ese entonces el seminarista Willy Flores, Monseñor Willy Flores, que fue después obispo. Y entonces él era seminarista y cuando pasó por ahí me dijo, ¿quiere que lo acompañe? Ah, por supuesto. Entonces feliz, yo encantado de la vida porque ya no tenía yo que tocar el armonio y dirigir. Entonces él me acompañaba y yo dirigía. Se aprendió la misa y luego para un congreso eucarístico que hubo, tenías que cantar el coro. Yo estaba muy entusiasmado con que iba a dirigir el coro. Resulta que a la hora de la misa en el congreso, llegó don José Mata, que era el director, y fue a dirigir, que él era el director. Entonces yo me sentí frustrado. Y yo era un muchachito de 13 años, estaría en segundo año de secundaria. Me fui a sentar por allá a llorar, y ya no canté, sino que me fui a llorar. Pero después seguí ensayando y ese mismo año ya a fin de año, cuando yo tenía 13 años, cantábamos todos los años para Nochebuena la misa de medianoche. En aquel entonces la misa era a las 12 de la noche y el coro cantaba. Todas las misas de Nochebuena las cantábamos. Pues esa noche que llegamos al coro, al catedral, a las 11:30 de la noche nos poníamos una sotana. Y entonces me mandó a llamar
monseñor. Me dijo, mira, tú vas a dirigir porque don José está enfermo y no va a venir. Va, dije yo. Y entonces a dirigir, pues, y ándate, que ya vamos a comenzar, me dijo. Y esa vez, no sé, también por alguna razón, en catedral el órgano estaba atrás del altar mayor y allá atrás cantábamos. Pero esa vez él me dijo que el coro se pusiera en las gradas a la par del altar. Posiblemente quería verme, ver cómo lo hacía yo. Y bueno, entonces nos pusimos de ahí y ahí. Y así fue como pues me inicié ya como director coral, ¿verdad? Por supuesto, fui yo mismo, porque leía música con facilidad, fui yo mismo aprendiendo otras obras y precisamente enseñándoselas al coro. Cantábamos todas las actividades religiosas en catedral, las cantábamos con el coro. Y después el coro integrado también por el San Sebastián y los seminaristas, que en ese entonces estaban en el seminario, Monseñor Willy Flores, Monseñor Próspero Penados del Barrio, cantó bajo mi dirección, y otros cuyos nombres olvido, varios de los obispos y padres que todavía algunos estarán, otros ya fallecieron, pero ellos cantaron bajo mi dirección. Entonces, cuando yo me gradué, en 1953 me gradué de maestro, yo dirigía el coro, yo era el director del coro, y entonces Monseñor me pagó una beca para ir a estudiar en Morelia. Entonces en el año 54 ya había empezado a trabajar, a dar clases ahí en el colegio, pero ahí nomás a principios de marzo me dijo, te vas a Morelia. Y entonces ahí me fui a Morelia y de ahí pues estuve, tuve muchas cosas lindas, pero creo que hay antes algo. Sí, hay una historia antes que también es muy interesante y yo insisto en que Dios ha hecho todo por mí, porque cuando yo estaba todavía en secundaria, no recuerdo en qué año, recuerdo que, perdón, mi hermana, que estudiaba en el conservatorio, ya estaba por graduarse de pianista. Ella quería que yo estudiara en el conservatorio y quería que recibiera clases con el maestro Salvador Ley, que era el director del conservatorio y en ese entonces el mejor maestro de piano que había. Entonces ella le habló al maestro Ley para que yo estudiara con él y le dijo que está bien que entrara, pero que no, él no me recibía, porque no recibía principiantes. Estudiara yo un par de años con otro maestro y después ya pasaba con él. Pues resulta que había un examen de admisión, llegué al examen de admisión e interesantemente había dos o tres maestros ahí de solfeo, de todo lo demás, y estaba el director, estaba el maestro Ley. Y entonces primero me hicieron examen de oído musical. Me tocaron una nota del piano, re, dos notas, re, la, cinco notas, se las cantaba una por una. Me tocaban cualquier cantidad de notas, disonante, lo que fuera, yo se las cantaba todas. Se quedaron con la boca abierta, ¿no? Porque yo tenía, Dios me dio un oído absoluto, como se dice, un oído completo. Entonces yo conocía todas las notas, para mí no había ningún problema. Y luego me preguntaron si yo tocaba algo en el piano. Para entonces, mi hermana me había ayudado, me había enseñado prácticamente a tocar el primer movimiento de una sonata de Beethoven, la sonata Claro de Luna de Beethoven. Entonces me senté y la toqué. Muy tranquilo, ¿verdad? Entonces estaba tocando cuando el maestro Ley se levantó y se fue. Terminé y entonces me dijeron que pasara a la secretaría para inscribirme. Cuando llegué a la secretaría, me dijo la secretaria, el maestro Ley dice que usted tiene que ser su alumno. Me aceptó inmediatamente y entonces empecé mis estudios de piano con él. Lamentablemente, solo estudié año y medio con él y porque al año y medio, no sé las razones, pero él se fue de Guatemala y ya no volvió. Y yo no quise estudiar con ninguno más, porque ningún maestro me parecía, ya que había recibido clases con él, no quería con ningún otro. Entonces no volví a estudiar piano. Más adelante entonces, cuando me fui a Morelia, también ahí llegué, que yo ya sabía tocar piano, que yo ya sabía solfeo y había ganado primer año, pues no, tenía que ser principiante, tenía que ser primer año de piano, primer año de solfeo.
y otras materias que había. Estudiábamos gregoriano, estudiábamos latín, estudiábamos, etcétera. Perdón. Y entonces resulta que yo no estaba conforme con estudiar primer año de piano, cuando yo ya había tocado otro montón de cosas más, un poco más difíciles. Y primer año de solfeo también. Entonces, con el maestro de solfeo, yo le pedí permiso para asistir a sus clases del último grado. Ya eran 3 años de solfeo. Entonces asistía a las clases de tercer año. Para mí era fácil. Yo con facilidad hacía los dictados de solfeo sin ningún problema. Y en el piano, los alumnos de piano teníamos asignado un piano. Había un montón, varios saloncitos pequeños donde solo cabía el piano y el pianista, ¿verdad? Yo me mantenía ahí todo el día. Todo momento que no tenía clase, me mantenía estudiando piano. Y entonces dispuse ponerme a estudiar Chopin y Liszt y todo lo que se me quise yo. Y en ese año, con esa capacidad que Dios me dio y con las posibilidades de estudiar todo el tiempo que quisiera, me hice pianista. Me hice pianista sin recibir clases. Yo no volví a recibir clases de piano. Ahí me hice pianista. Tan es así que hubo, ya más adelante, cuando el tiempo se terminaba de mi estadía en Morelia, hubo un compañero del último grado que llegó a hablar conmigo para decirme que él estaba tocando en un programa de radio que tenía el conservatorio. Era el Conservatorio Las Rosas, el primer conservatorio de América, fundado en 1673. Se llama Escuela Superior de Música Sagrada. Pues va a hablar conmigo y me dijo que él tenía un programa, que había un programa de la escuela, pero que él estaba tocando porque ya estaba cansado porque lo habían dejado solo. Al principio llegaban otros a tocar, otros a cantar, pero al final se quedó él y ya estaba cansado y quería que yo lo supliera. Y le dije, pero oye, yo no, ¿cómo va a ser si hay otros allá en los grados adelantados de piano? Sí, me dijo, pero tú eres el mejor. Total que me dejó a mí y los últimos 2 meses que estuve en Morelia, yo fui el pianista del conservatorio en un programa de radio, habiendo estudiado solo por mi cuenta. Luego, entonces, cuando regresé, bueno, en Morelia tuve situaciones muy bonitas, muy interesantes, porque estaba el coro de los niños cantores de Morelia, que nunca me canso de decirlo, era el mejor y ha sido el mejor coro de niños del mundo. En ese entonces, el año 54, ese coro, porque el maestro Picuti, que era el que lo dirigía, eh, él había sido director de los niños cantores de Viena, pero por razones muy especiales voy a compartirles esto porque pues espero que no robar mucho tiempo, pero él me contó su historia, que él dirigía el coro de los niños cantores de Viena y se casó en Viena. Y a la hora que se casó, él esperaba que cantaran sus niños. Y me dijo, cantó una vieja tan espantoso que me levanté del reclinatorio y la fui a callar. Él se subió al coro a callar a la señora. Entonces se quedó dolido y el director de la escuela de Morelia, no sé si ya lo conocía, pero llegó a Viena y lo invitó a ir a Morelia. Pues se fue a Morelia y allá se quedó y allá murió. Y allá fundó el coro de los niños cantores, que fueron 10 veces superiores a los de Viena. Los de Viena cantaban muy bonito, pero nunca yo tengo un disco de ellos y a cada gente que conozco se los pongo para que oigan esa calidad de los niños. Eran tan buenos que ese año precisamente tuvieron un viaje a Nueva York. Y entonces cuando regresaron me contó el maestro, oye, me dice, no, no vuelvo a ir a Nueva York, no nos dejaban parar. El concierto fue de 3 horas, o quizá más de 3 horas, porque terminaba y querían otra, y otra, y otra. Y los niños ya estaban agotados, y el público no se iba, quería oír más. Entonces, yo estuve, cuando oí, ellos ensayaban a mediodía, de 12 a 2 de la tarde, 1:30, algo así. Entonces a esa hora pues yo no tenía clases y llegué a pedirle permiso para estar en sus ensayos. Por supuesto me dijo, ven. Entonces yo sentado a la par de él todos los días, oyendo los ensayos, me daba todas las indicaciones y todas las instrucciones de cómo dirigir esto y lo otro. Fue una clase magistral de dirección coral que yo recibí con
el ejemplo de los niños ahí, ¿verdad? Con un taller con los niños, ¿verdad? Hice una amistad muy bella con todos los niños, eran preciosos realmente. Nos llegamos a querer mucho mutuamente. Entonces, cuando regresé, resulta que la música en Guatemala no había sido reconocida como profesional. Y en aquel entonces éramos músicos así nada más, ¿verdad? Y entonces yo necesitaba estudiar en la universidad. Entonces dije, bueno, inicialmente, temprano en la primaria, yo era bueno para las matemáticas y pensé estudiar ingeniería. Y así me fui durante mucho tiempo, pero en el penúltimo año de secundaria tuve un problema con la matemática, ¿verdad? Con el maestro de las matemáticas y odié, no las odié, ¿verdad? Pero no, renuncié a las matemáticas. Dije, no, esto no es conmigo. Entonces decidí estudiar medicina, pero resulta que en aquel entonces, estoy hablando del año 55, 56 por ahí, eh, a la universidad no entraban maestros, solo bachilleres. Entonces, eso fue en el 55. Entonces yo tuve que ponerme a estudiar los cursos de bachillerato para poder entrar a la universidad a estudiar medicina. En el ínterin, en todo ese año, resulta que hubo cambios en la universidad y finalmente ya admitieron maestros. Entonces ya no tuve que graduarme de bachiller, sino que el siguiente año ya me inscribí en la Facultad de Medicina. Y ahí estuve, pero muy brevemente menciono que mi idea inicial era ser pediatra, pero cuando llegué a pediatría, no puedo ver sufrir a los niños. Me tocó hacer procedimientos muy duros con niños y dije, no, esto no es conmigo. Después me gustaba la cirugía, después me gustaba la obstetricia, pero finalmente encontré mi camino en la psicología, en la psiquiatría, porque cuando estábamos en tercer año de medicina, con otros dos compañeros dispusimos ir a estudiar psicología. En aquel entonces no había facultad de psicología, sino la de humanidades. Ahí daban las clases de psicología y nos fuimos a estudiar psicología, pero se había quedado así. Entonces, más adelante, yo tuve la oportunidad de conocer a Albert Jans, un hipnólogo. Él era colombiano, pero que estuvo en Guatemala. Lo conocí e hicimos amistad y entonces a mí me interesó toda la vida la hipnosis desde niño. Me encantaba la hipnosis. Venían hipnólogos a Guatemala a hacer show, ¿verdad? Pero con Albert Jans hicimos amistad y le pedí que quería estudiar. Entonces me dio espacio ahí en su lugar, en el Instituto Guatemalteco de Psicología e Hipnosis Clínica. Me dio todos sus libros y ahí me pasé estudiando, 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 estudiando y él indicándome, indicándome, indicándome. Llegó un momento en que yo estaba, primero hice un como examen, digamos, y me dio un diploma de hipnosis a nivel principiante o algo así. Pero más adelante me dio el diploma a nivel médico. Y entonces tal fue la situación que empecé yo a tratar pacientes ahí en el instituto y alguna vez que él eh, estuvo de viaje, se iba de viaje, me dijo, te dejo a mis pacientes. Él me encomendó a sus pacientes en hipnosis y así seguí. Pero volviendo a la música, cuando entré a medicina, a mí me gustaba, había aprendido a jugar voleibol. Yo fui buen deportista, en realidad jugué varios deportes y los jugué bien. No fui excelente, ¿verdad? Pero jugaba bien. Jugaba bien fútbol, jugaba bien básquet. Lo cierto es que estábamos en medicina en el equipo de voleibol y jugábamos todos los sábados en los arcos en la tarde. Y entonces, algún sábado llegó un amigo que yo conocía en el conservatorio a decirme que en el coro universitario necesitaban un pianista y que llegara yo. Ah, le dije, no, no me interesa. Yo quería jugar voleibol. Y pues seguí. Volví a llegar al sábado siguiente y no sé si llegó 3 veces. Va, ahí voy a ir, le dije solo porque me está insistiendo tanto. Y entonces fui al coro universitario. Resulta que el pianista se había ido, no sé las razones, pero llegué entonces, interesante porque el recibimiento que me hicieron, el muchacho este que me contactó, me presentó con el director, que era Rafa Murillo. Rafa Murillo, un costarricense que dirigía el coro. Él no era realmente director de coro, pero lo hacía bastante bien. Pero cuando llegué me dijo, ah, tú eres el pianista, va, vamos a tocar esto. Y me puso un papel en el piano y nada más. Y empecé, pues voy a acompañarlo.
Más adelante se me ocurrió, como ya tenía experiencia dirigiendo el coro de catedral, porque después de graduarme de maestro seguí dirigiendo el coro. Yo lo dirigí por 15 años, desde tercer año de secundaria, por 15 años. Entonces yo ya tenía alguna experiencia dirigiendo coros. Entonces en alguna ocasión le di una sugerencia en alguna obra que cantaban para que saliera mejor. Y entonces dirígela tú, me dijo. No, le dije, no, no es para ver quién lo hace mejor, sino, no, dirígela. Y entonces, bueno, pues me puse a dirigirla y les sugerí algunas cosas técnicas para hacer y para cantar mejor. Y entonces, pues aquello sonó muy bonito y les gustó a los del coro. Entonces, quisieron que yo siguiera dirigiendo otras cosas, pero yo era el pianista. Yo era el pianista y entonces seguía en el piano, pero insistían. E incluso Rafa Murillo vio ahí la oportunidad por posiblemente, no sé, ocupaciones o qué tendría él, que algún sábado no llegó. Entonces yo me puse a dirigir, ¿verdad? Y a dirigir y tocar el piano. Finalmente él se desapareció totalmente y a partir de 1900, bueno, en el 59 fue que entré yo de pianista. Y 2 años después, en el 61, entonces me convertí en el director y pianista del coro de la Universidad de San Carlos. Y me cabe la satisfacción de haberlo llevado a un nivel tan alto, que fue considerado como uno de los mejores coros, si no el mejor de toda Centroamérica. Tuvimos varios viajes, fuimos a El Salvador, fuimos a Honduras, fuimos a Costa Rica, fuimos a México, y en todos tuvimos unos éxitos increíbles, increíbles. Eh, tanto en Costa Rica como en México, bueno, pues me gusta compartir estas experiencias porque en, en Costa Rica dimos nuestro concierto de gala, ¿verdad? Y después una recepción por parte de la Universidad de Costa Rica. Y nosotros habíamos oído, sabíamos que el coro de Costa Rica era muy bueno. Y entonces les pedimos que cantaran. Y nos dijo alguien por ahí, disculpe, pero no estamos completos, no podemos cantar, lamentablemente. Ah, pues se quedó así. Al rato llega un muchacho ahí de los integrantes del coro, mire, me dijo, no es cierto que no estemos completos. Nos da vergüenza cantar después de oírlos a ustedes. Igualmente nos sucedió en Honduras. En Honduras fuimos a cantar y el coro nacional de Honduras en aquel entonces nos recibieron en un salón muy amplio con sillas a todo alrededor. Nos fuimos a sentar ahí donde fuera. Y entonces pedimos que cantaran y cantaran ellos una canción para recibirnos, ¿verdad? Una cancioncita, pura canción escolar. En ese entonces, eh, voy a retroceder un poco, porque resulta que mientras yo dirigía el coro de la universidad, vinieron varios coros extranjeros. Uno de ellos, el coro de Roger Wagner, un coro norteamericano, eh, vino a cantar, fuimos a oír su concierto y a mí me llamó mucho la atención que no veía la formación normal, digamos, o original de los coros por grupos. Los coros tienen cuatro voces, sopranos, contraltos, tenores y bajos. Las sopranos en un lado, las contraltos en otro, los tenores atrás de las sopranos y los bajos atrás de las contraltos. Pero es que en el coro de Roger Wagner no estaban por grupos, y a mí me llamó la atención y eso qué será. Pero en fin, sonaba lindo. Hicimos el comentario después en en la recepción y platicando con Roger Wagner que nos pidieron que cantáramos. Ahí cantamos. Y entre otras cosas, yo ya me había convertido en arreglista también. Ya había hecho algunas composiciones, posiblemente lo mencione más adelante, pero ya había hecho mi arreglo, mi segundo arreglo de Luna de Xelajú. A Luna de Xelajú le he hecho 5 arreglos de diferente índole. Pues a Roger Wagner le gustó mi arreglo de Luna de Xelajú y me lo pidió y se lo llevó. Más adelante, uno de los compañeros del coro que había viajado por Europa nos contó que había ido a ir a Roger Wagner y cantó mi arreglo de Luna de Xelajú, mi arreglo de Luna de Xelajú. O sea que, pero entonces vimos que no estaban colocados por registros. Y un día de tantos dispusimos probar en el coro a ver qué era eso. Y después, bueno, entonces vamos a poner aquí, revueltos. Aquello sonaba maravilloso, porque sonaban sopranos por todos lados, tenores por todos lados, fue algo bellísimo. Y a partir de ahí, todos los conciertos del coro fueron revueltos.
ya no por registro, sino nada más así. Y entonces cuando fuimos a Honduras nos sucedió eso, que estaban sentados todos alrededor. Y después de cantar el coro de Honduras, nos pidieron que cantáramos. Pues ahí donde estábamos, yo fui a dar un acorde al piano y empezamos a cantar. Se quedaron con la boca abierta, con la boca abierta, porque donde estaba cada quien ahí cantó. Eso sí, se necesitaba mucha seguridad de cada uno de los integrantes. Tenían que estar seguros, porque no había quien lo ayudara a la par. Entonces, en el coro universitario, para los conciertos, previo a los conciertos, hacíamos examen. Y que no estaba preparado, no cantaba. Hacíamos examen. Y entonces, así fuimos logrando esa calidad. Luego, otra de las etapas de mi vida, como yo había tocado pícolo y después flauta en San Sebastián, porque sucedieron unas cosas por ahí que no viene el caso contar, pero se perdió un pícolo, se perdió el pícolo que yo tocaba y después se me dieron flauta entonces, porque ya no había otro pícolo, me dieron flauta y entonces empecé a tocar flauta. Entonces quise entrar al conservatorio a estudiar flauta. Entré al conservatorio también a estudiar solfeo. Ya había ganado primer año, entonces entré a segundo año. Y como yo ya tocaba flauta, entonces el director de ese entonces, el maestro José Castañeda, me llamó para la orquesta del conservatorio. Y pues yo había tocado más o menos bien y me puso de primera flauta de la orquesta del conservatorio. Y entonces estaba recibiendo clases, pero con un maestro que realmente no me enseñaba mucho. Y entonces hice primero y segundo años en un, primer y segundo grados en un año, tercero y cuarto en otro grado. Después dije, ya, mire, ya no voy a seguir, porque no me enseñan nada. Yo solo, nunca estudiaba. Yo llegaba a leer las lecciones y llegaba a tocarlas ahí. Entonces, ya no seguí, pero él me tenía de primera flauta. Más adelante, yo quise ingresar a la Sinfónica, esa era mi intención y mi deseo. Y ya en una ocasión, sabiendo que yo dirigía, recuerdo que el maestro Andrés Archila, que era el director de la Sinfónica, que era amigo de mi papá, entonces me conoció y no sé si supo, de plano, sabía que yo dirigía. En una oportunidad que se hacía la festividad de los músicos, siempre y hasta la fecha, la Asociación Filarmónica de Guatemala celebra su aniversario en el mes de julio, que la Sociedad Filarmónica es la más antigua de toda Latinoamérica y la segunda del mundo. En el 2013 la asociación cumplió 200 años. Pero lo cierto es que había misa para la Asociación Filarmónica y tocaba la sinfónica y cantaba el coro, que era el coro Guatemala en aquel entonces. Se hacía una misa de gloria el domingo y al día siguiente una misa de difunto para todos los fallecidos. Pues en esa misa de difuntos, al final, eh, iban a tocar la marcha fúnebre de Beethoven. Y me dijo el maestro Schiller, vení a dirigir la voz, Patojo. Y me puso a dirigir a la sinfónica. Yo me sentí grandote, ¿verdad? Porque toda la sinfónica ahí delante de mí, yo dirigiéndolos. Por supuesto, esa era una obra que casi no necesitaba director, ya los músicos lo sabían. Pero bueno, yo dirigí la sinfónica. Entonces, más adelante que quise entrar a la sinfónica, le dije al maestro, mira, maestro, yo quiero entrar a la sinfónica. ¿Qué? Ay, mi hijo me dijo, solo que se muera alguno de los que están, porque aquí los puestos son de para siempre. Y dicho y hecho, lamentablemente, en unos años más adelante falleció el maestro Héctor Dávila, que era la primera flauta de la Sinfónica, y entonces ahí tuve la oportunidad. Entonces fui a hacer el examen de admisión y, y ya pude ingresar a la Sinfónica. Hay un episodio ahí muy interesante, pero pues por de pronto lo vamos a obviar. Pero entré a la Sinfónica y entonces finalmente estuve 25, un poquito más de 25 años en la Sinfónica, tocando flauta de la Sinfónica. Pero además como yo dirigía el coro universitario, pues también empecé a dirigir la sinfónica. Solicité conciertos con la sinfónica y a la fecha yo he dirigido, pues no sé qué cantidad de conciertos con la sinfónica, más de 50, no sé, como invitado. Incluso hubo una ocasión en que se necesitaba un director asistente de la sinfónica, un segundo director, y cuando estaba ya el maestro Ricardo del Carmen. Y entonces, yo ni siquiera me gustaba, pero no pensé. Y entonces me llamó, porque nos habíamos hecho amigos. Y me dijo, ¿y vos no te inscribiste? Me dijo.
no, yo te inscribí, vos vas a ser el director. Él quería que yo fuera el director, pero por X razones, pues no gané yo. No gané yo, entonces quedó otro, pero él quería que yo fuera el director asistente de la Sinfónica. Y ahí pues he dirigido muchos conciertos. Luego, bueno, con la Sinfónica entré en el año 66. Más adelante, cuando yo estaba cuando me gradué de médico, eh, el año que me graduaba tuve que dejar el coro universitario por los estudios de medicina, ¿verdad? Que me costaron mucho, por cierto, porque yo daba clases, yo era maestro y todo el tiempo estuve trabajando, todo el tiempo, todos los años, nunca dejé de trabajar. Cuando tenía exámenes en medicina, pues cuando ya estaba con el coro universitario, yo perdí varios exámenes parciales, porque había examen, pero yo tenía actuación con el coro y yo era el director, tenía que estar ahí. Entonces, bueno, no perdía. Pero además, yo estudiaba medicina, pero daba clases, tenía otros coros y etcétera. Más adelante se puso más difícil la cosa, por eso tuve que renunciar del coro universitario cuando me gradué de médico, para poder terminar mi año de medicina. Pero para entonces, cuando me gradué de médico, yo ya estaba en la Sinfónica. Y entonces, perdón, para mí fue un problema serio porque yo estaba en el hospital, pero tenía ensayo con la Sinfónica todos los días. Entonces me zafaba del hospital para ir al ensayo, me zafaba del ensayo para regresar al hospital, para que pudiera yo atender. Pedía que me cubrieran mis pacientes mientras yo me iba al ensayo de la Sinfónica. Me costó mucho, mucho, mucho me costó, porque pues ni modo, estaba obligado en la Sinfónica. Ya estaba yo en la Sinfónica cuando en mis últimos años de medicina. Así que, pero logré graduarme y entonces, después de que jugaba voleibol y todo lo demás, me llamaron del coro de Derecho, el coro de la Facultad de Derecho, que había estado con muchos problemas y no, ya no tenían director, entonces me llamaron, estuve con el coro de Derecho. Finalmente después también estuve con el coro de Ingeniería, que había tenido el maestro Elías Arreza, pero él tuvo que retirarse por razones de salud, creo yo. Y entonces tuve el coro de ingeniería también. Y en el 1974, la entonces directora de Bellas Artes, que no había Ministerio de Cultura, sino solo Dirección de Bellas Artes, la directora de Bellas Artes, que era la licenciada Eunice Lima, me mandó una nota diciéndome que me hiciera cargo del coro nacional a partir de hoy, me dijo así, porque el Ah, maestro Alderoa, que era qué quien lo bien. dirigía antes, está enfermo. Creo, doctor, Dígame. que yo creo que interesante esta primera parte que nos ha compartido de su trayectoria. Me indica aquí ya la producción que tenemos solo 30 segundos para despedirnos. Así, Para la segunda entrevista la próxima semana. Estimado público, gusto en saludarlo. Estimado doctor Felipe Jesús Ortega, qué gusto tenerlo en el programa. muchas gracias, muchas, muchas gracias.